y otro es Dos de trabajos. distintos ejercicios de capitales mobiliarios. ¿Ya? Ahí lo pueden hacer en equipo, si quieren, se los reparten, hacen todos juntos. ¿Y cuándo hay que entregar eso? Para el próximo jueves. Es cortito, son cortitos los trabajos, ¿ya? Por si acaso. Entonces, correríamos ¿Por la qué no nos da prueba. una semanita para la prueba? Por favor. Denos Que una no nos da. Para el ¿No es diciembre, cierto? para el 26. ¿Cuándo parten los exámenes? Tenemos examen hasta En la enero. semana de enero. En Y le enero. puedo mostrar el calendario. ¿Tienen el calendario? Yo tengo que tener las notas puestas antes que partan los exámenes. La primera semana de En, enero, en enero, no, pues en enero tenemos política. En enero tenemos política. Profe, el 4 de enero tenemos la última prueba de política. A ver, El espérense. examen de profe política lo el pide. 11 de enero. Miren, yo Claro, lo lo vamos a podría sacar. esperar, así como mucho, hasta el 3 de enero. Ya. ¿Ya? Está grabado. Ah. Hasta el 3 de enero. Ok. No, pues para que den los talleres. pues. Ah, ya, ok. Ay, ¿por qué? Ah, el trabajo. Ya no, buenísimo. Así uno se enfoca este fin de semana en estudiar. Ya, y el trabajo lo dejamos para después. Exacto, Ya. Ya, profe. Entonces, 3 de enero entrega el trabajo. exacto. Pueden ser en grupo. ¿Ya hasta cuántos, profe? No se quieran. Te dijo 2 grupos en la sala. No se quieren. Bueno, os corrijo. Ya, vamos a ver. Impuesto a las herencias y donaciones. Esto sí que les va a gustar porque es algo que les va a servir para toda la vida. ¿Ya? Y en el trabajo tienen que hacer harto sobre esto. El impuesto a las herencias y donaciones está contenido en la ley 16.271. Antes estaba en el Código Civil y desde hace hartos años atrás está en esa ley. ¿Ya? ¿Y qué se establece? Se graba con tributo las asignaciones por causa de la muerte o donaciones. ¿Ya? Entre vivos. ¿Qué entiendo por una sucesión por causa de muerte? Esto lo cargué en la semana 9. Por si acaso. En la semana 10 están los trabajos y el material de término de giro. Impuesto a la herencia y donaciones. Sucesión por causa de muerte consiste en un modo de adquirir el dominio que una o más personas en calidad de herederos o legatarios suceden a una persona difunta en sus bienes, derechos y obligaciones. Aquí vamos a llamar al occiso como causante, ¿ya? Por si acaso. El término técnico. Y donación es el acto por el cual se transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de los bienes a otra que lo acepta. Entonces, ¿qué es lo que estamos? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos aquí? Estamos frente a un impuesto directo que está grabando incrementos de patrimonio. ¿Qué otro impuesto grava los incrementos de patrimonio? El impuesto a la renta. Muy bien. ¿Y por qué el impuesto a la renta entonces me está haciendo pagar 2 veces esto? Tengo la coima, muchas gracias. Gracias. Ay, gracias. Para la pizza, para la pizza. Entonces estoy pagando 2 veces impuestos. ¿Qué opinan? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque en algún momento probablemente esto tendrá que funcionar como Uy, no. Dijo que Que levanto las manos. Gloria a Dios, gloria a Dios. COVID. ¿No funciona como un crédito esto, Deja profe? de respirar, deja de respirar que hay. ¿Qué opinan? ¿No ¿Pagaría funciona 2 veces el mismo impuesto? O sea, No. impuestos distintos. No, ¿por qué? ¿Sería justo? Una renta distinta. Pero igual tengo un incremento de patrimonio. Sí, pero uno a título oneroso y este a título gratuito. Sí, pero la ley de la renta dice que cualquier incremento de patrimonio, sea su origen, su fuente, su origen o denominación, se paga con impuesto a la renta. Si tengo un incremento de patrimonio, debería a pagar, ¿o no? Bueno, a los que se acordaron, en la primera clase del trimestre pasado, cuando vimos impuestos a la renta, dijimos que existían unos ingresos no renta. Y en los ingresos no renta dijimos que cuando yo adquiero o tengo un aumento de patrimonio por sucesión por causa de muerte o donación, no quedo grabado con renta. Es un ingreso no renta. ¿Por qué? Porque ya pagué acá. Ahora, que ha dicho el servicio también. ¿Qué pasa si yo tengo un incremento de patrimonio porque en otro país
tuve una donación, percibí una donación en otro país. Entonces el servicio ha dicho, mira, el incremento de patrimonio va a tener que tributar con impuesto a la renta, salvo que yo pueda demostrar que en el otro país esa donación pagó un impuesto similar al que pagaría acá en Chile. Pero les voy a meter un caso elusivo. Contribuyentes de nacionalidad peruana con domicilio y residencia en Chile se traspasan patrimonio a través de donaciones. Padre con hijas. ¿Ya? Y van a hacer la donación en Perú. Y la donación se hace en Perú. Pero en Perú la donación entre padre e hijos no paga impuestos. Queda con tasa cero. Entonces después acá invocan, no, es que yo hice la donación en Perú. Es un impuesto similar. Pero la tasa es cero. ¿Tenemos un impuesto similar entonces? No. Entonces lo que se ha pronunciado el servicio es que en esos casos sí tiene que pagar entonces impuesto a la renta. Porque tengo un incremento de patrimonio. Existen dos tipos de herencia. La herencia intestada, es aquella donde se terminan los herederos de una persona que falleció sin dejar testamento, que puede disponer de sus bienes. Y tenemos la herencia testada, que es cuando tenemos alguna voluntad de un testamento, respetando los límites que establece la ley. Importante esa frase. Respetando los límites que establece la ley. Entonces supongamos que Maddy se pelea con su mamá y su mamá dice, te voy a desheredar. ¿Ya? Eso no existe en Chile. La institución de desheredar. Solo aplica a ciertos casos particulares, en cuando el heredero se hace indigno. ¿Y cómo se hace indigno? Atentando contra la vida del causante. O bien porque intentó matarlo, o bien porque lo mató. ¿Ya? Y ahí tampoco es que eso es automático, hay que declararlo en un tribunal. Así que no la pueden desheredar, ¿ya? A menos que usted se vuelva psicótica, ¿ya? Y también dice respetando los límites que establece la ley. Entonces la tía Are no va a poder dejarle todo a su gato. Perrito. Bueno, al perrito. No le puede dejar toda su herencia al perrito. Solamente entre personas. En ambos tipos de herencia están asociados a un impuesto y deben pagar los asignatarios, sin perjuicio de que un asignatario puede realizar el pago y solicitar luego a los beneficiarios la devolución de esto. Entonces supongamos que Anaís está metida en un tema familiar, ¿ya? Y tenemos como 20 herederos. Y hay 4 que se pusieron pesados y dicen, no, yo no voy a firmar, yo no, que aquí, que allá, no pienso pagar. Entonces Anaís perfectamente puede hacerse cargo y pagar a nombre de uno o todos los herederos, y después puede ir a exigir la devolución del pago del impuesto a la herencia. ¿Ya? Es más, de hecho el formulario 4423 está diseñado para que yo me pueda hacer cargo de uno u otros asignatarios y pagar a nombre de ellos. Al morir una persona va a dejar bienes, casa, vehículo, ahorro, obras de arte, pero sus herederos no van a poder disponer de esos bienes inmediatamente. Por ejemplo, el día que fallezca Patricio y vayan su heredero al banco en busca de esa jugosa cuenta corriente, no, el banco le va a decir, no, pero yo soy heredero, no importa, tiene que cumplir con algunos requisitos. Yo no puedo disponer de los bienes, no puedo inscribir propiedades, no puedo inscribir vehículos. Estamos por terminar la clase, se acabó. Gracias, profe. No, pase, no va. Si no la voy a agarrar paleseo hoy día. ¿No? No, si yo nunca agarro paleseo el que llega tarde. No, como si no sé. ¿Cuántos años ya?
Entonces yo no puedo disponer de los bienes. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Primero tengo que hacer la posesión efectiva. Y en segundo lugar, tiene que quedar solucionado el impuesto a las herencias. Y una vez tengo la posesión efectiva, más mi certificado de pago, exención o prescripción del impuesto a las herencias, yo puedo ir a cada uno de los lugares que corresponda. Conservador de bienes raíces, a una empresa hacerme dueño de las acciones, al banco a retirar fondos mutuos, depósitos a plazo, a la AFP a retirar fondos de la AFP, porque los fondos de la AFP son heredables, ¿ya? Le crean a los políticos, son heredables. Entonces, ahí recién puedo. ¿Cómo tramito la posesión efectiva? En primer lugar, ¿qué es la posesión efectiva? ¿Alguien sabe lo que es la posesión efectiva? ¿Ah? ¿Pero qué es la posesión efectiva? Bueno, cuando tengo una herencia intestada, es decir, que no hay testamento, el trámite yo lo hago en el registro civil y en un pequeño formulario que dispone el registro civil. Y ahí yo voy a colocar los datos del causante, quiénes son los herederos y cuáles son los bienes que estoy dejando. ¿Ya? Entonces, el servicio de registro civil, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar el formulario y va a decir, mira, ya, lo viene a pedir la cónyuge de Patricio y tiene, ¿cuánto es Patricio? Uno. Tiene un hijo informado. Pero mira, aquí te faltan 5 hijos más. ¿Ya? Entonces el registro civil va a certificar los herederos que ellos se colocaron en el formulario y va a incorporar los que falten y va a rechazar alguno que no sea. Por eso, una consulta. ¿Cómo consigo cuántos bienes tiene la persona? Bueno, eso es parte de la investigación que tú tienes que hacer y de la preparación de esto. Y además yo voy a incorporar el listado de bienes que el registro civil me va a pedir acreditarlos. En primer lugar, ver que de verdad existan. Si yo digo, tengo 5 millones de pesos en una cuenta del banco BCI, una cuenta corriente, el banco BCI me da un certificado que dice que la persona tenía 5 millones en la fecha de defunción. Si tengo un fondo mutuo en la RAINvial me dará un certificado, ¿ya? Y así por cada uno de todas las cosas que yo voy a colocar en la posesión efectiva. Entonces, ¿Sí? dice que la herencia es inheredable, o sea que no se puede sacar a nadie de la herencia. No puedo sacar salvo que yo lo declare indigno. Ya, y si es testada, Ya. Estamos recién en la intestada. Ya. Ahora voy a llegar a la testada. ¿Ya? La testada, el trámite lo realizo en los tribunales civiles. ¿Ya? Y el trámite a veces varía un poquito entre un tribunal a otro. ¿A qué me refiero? Algunos tribunales, algunos jueces, yo voy a llegar, pues lo primero que tengo que hacer es otorgar un testamento. ¿Cómo otorgo un testamento? Si voy y lo hago, sin una hoja de servilleta, Notaría. notaría. ¿Y qué es lo que hace el notario después con el testamento? ¿Lo inscribe dónde? En el registro civil. ¿Ya? O bien puedo ir a hacerlo directamente al registro civil. Y ahí queda en un registro de testamentos, que es nacional. Entonces, cuando yo tengo un testamento y se inicia el trámite en tribunales, lógicamente se acompaña el testamento y el tribunal oficia al registro civil. ¿Y qué es lo que le pide al registro civil? Lo mismo que antes. Dígame quiénes son los herederos. Certifique que no se haya quedado alguno afuera. Los tribunales piden eso. Y aquí es cuando nos entrampamos después. ¿Qué es lo que pasa? Algunos tribunales, después viene el tema de impuesto a las herencias, les gusta mandar y oficiar todos impuestos internos. Y los tribunales llegan hasta aquí, oiga, no, pues, usted tiene que ir solito a impuestos internos, ir a declarar el impuesto a la herencia y después vuelve para acá cuando lo tenga pagado y seguimos el trámite. ¿Ya? Entonces, Si es que paga. exacto. Entonces hay que ver más o menos cómo funciona el tribunal en donde yo voy a tramitar la causa. ¿Ya?
Porque todos no, son esas dos posibilidades, son distintos. No sé, puede ir a la sala número 4 y el quinto tribunal que está en la sala de al lado va a ser completamente distinto. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Quiénes pueden ser legalmente herederos? Aquí hay algunas reglas. Regla número 1. Cónyuge e hijos. O descendientes de estos últimos. Entonces, si nuestro causante tiene hijos, vivos o fallecidos, recién ahí puedo tomar al cónyuge más los hijos, o los descendientes de estos últimos. Si no hay cónyuge, solamente son los hijos, ¿ya? O los descendientes de estos. Pero si la persona no tiene hijos, me voy a la regla número 2, la cual dice cónyuge y ascendientes, en caso que no haya descendencia. Si solo tengo ascendientes y no hay un cónyuge sobreviviente, o bien nunca tuvo, entonces va hacia los ascendientes, ¿ya? Y ahí pueden ser padres o abuelos. Nada, ya difícil de encontrar. Si no estoy en la regla número 1 ni en la regla número 2, me voy a la regla número 3, que dice hermanos. Si es que no tengo descendientes, cónyuge ni ascendientes. Y si no tengo hermanos, voy a buscar los colaterales. Tercero, cuarto, quinto o sexto grado. ¿Y de qué estamos hablando? Tíos, primos, sobrinos y los hijos de los sobrinos. ¿Y si no tengo ninguno de estos? El Estado, ¿no? Muy bien, queda para el fijo. Hay algunos que se llaman cazadores de herencias. No cazadores de viejitas, ¿no? Cazadores de herencias. Que se dedican a buscar estas herencias porque después el Estado les paga un premio en parte de lo que recibió. Luego un 20%. Profe, ¿Sí? ¿es actualmente heredero las personas que se unen bajo acuerdo de unión civil? Sí. También. El impuesto se determina por el valor líquido de cada asignación por causa de muerte o donación. Y el tributo debe ser enterado por el beneficiario de la herencia o donación. ¿Cuánto plazo tengo para esto? No traje plumón. Tengo una semana. Harto. 2 años, 3 años. ¿Cuánto plazo tengo? ¿No? Harto. El plazo que yo tengo para presentar mi declaración. Pero es que tengo pluma. Ya, sí, muchas gracias. Y le traje borrador. Ay, pero si para que explique la frase. Muchas gracias. Borrador no tengo, señora, vamos a sacar. Es lo que hemos hecho las últimas semanas. No, si le traje borrador. Ah, se lo ocupe. Ya. Ahí con un conforcito limpiado. Me dan un plazo de 2 años. ¿Cuánto es el plazo para declarar el formulario 29? ¿Se acuerdan? ¿O cuánto es el plazo para declarar el impuesto a la renta? Sí, pues lo declaro el año siguiente. Sí, En abril. El formulario 29 mensual. al mes siguiente. Bueno, en el impuesto a la herencia, aquí vamos a hacer una línea de tiempo, entonces aquí tenemos la defunción de nuestro causante, ¿ya? Y desde aquí yo voy a contar 2 años. Es el plazo de declaración. Y no estamos hablando del año siguiente, en abril, no estamos hablando del mes siguiente, me dan 2 años de plazo desde el fallecimiento para declarar. ¿Ah? No, 2 años. No. Siempre tiene que declararse, aunque salga exenta. Porque si no, no puedes disponer de los bienes. Nadie te los va a escribir a tu nombre. 2 años.
Y acá voy a contar 3 años para prescripción ordinaria. Y acá voy a contar 3 años prescripción extraordinaria. Supongamos que ¿cuánto estamos? 18, 19. 19. 19 del 12 del 23. ¿Hasta cuándo tengo plazo para presentarlo? Hasta el 19 del 12 del 25. ¿Quién va a morir hoy? Primer plazo, 19 del 12 del 28. Y plazo extendido, 19 del 12 del 31. Plazo para declarar, hasta acá. Plazo para fiscalizar, descripción de la acción fiscalizadora, artículo 200. Y plazo extendido extraordinario cuando es no declarante o declara maliciosamente falso. Por lo tanto, 8 años. Y si vengo a declarar después de los 8 años, ¿qué es lo que pasa? Ahí me lo declaran prescrito. Eso es típico. No, que el abuelo se murió hace 25 años, 30 años, 40 años y nunca hicieron la posesión efectiva. Hay que hacerla. Porque si no, no se los van a inscribir a nombre de sus herederos. Pongamos, no sé, se murió el abuelo, se murió el padre ahora, y el padre vivía en la casa, y los hijos quieren disponer de la casa del padre, no pueden. Primero tienen que hacer la posesión efectiva del abuelo para traspasársela al padre, y después la posesión efectiva del padre para recién entregársela a los hijos. Entonces, hay que hacer una cadena de posesiones efectivas. ¿Cómo era eso? Hay que ir haciendo esto en cadena. Supongamos que fallece el abuelo, Ajá. y el padre nunca hizo la posesión efectiva y era su único heredero. Ah, Y él se quedó viviendo en la casa, pero nunca la hizo. La propiedad nunca quedó inscrita a su nombre. Y después fallece el padre y tiene 3 hijos. Y los 3 hijos quieren disponer de esa propiedad, quieren venderla. No pueden, porque no está a su nombre. ¿Qué tienen que hacer para ponerla a su nombre? La posesión efectiva del padre. Pero la propiedad no está a nombre del padre. ujú. Hay que ponerla primero a nombre del padre. Y para eso necesito hacer la posesión efectiva del abuelo. Entonces se empieza a hacer una cadena. ¿Y cómo lo hace si el del medio está muerto el que debería haber hecho del abuelo? Hago igual la del abuelo, pero es que esa me salía que está prescrita. Porque supongamos murió hace 30 años. Y entonces se empiezan a hacer estas posiciones efectivas en cadena. Hago una, después hago la otra, y así sucesivamente. El trabajo que les mandé, hay que hacer 2 posiciones efectivas en cadena. Primero el padre y después la madre. ¿Ya? Por si acaso. Mató a toda la familia. ¿Sí? Pero no los maté juntos, así que no... Ah, no fue tan terrible. Ya. Entonces, acá estamos con lo que conversábamos, que cada uno puede pedirlo. Y acuérdense de los plazos. Base imponible. ¿Cómo determinamos la base imponible? Hay que valorizar de acuerdo a los artículos 46 y 46 bis de la ley de impuesto a la herencia. ¿Sí? El último año es 32. 31. Ya vamos a ver ejemplos de valorizaciones. Y después cuando yo determino la base imponible, Se debiese aplicar una tasa, ¿no? pero es parecida a lo que es global. Eso Ah, ya. está desde el 1 desde el 0, 1 hasta el 25, dependiendo del monto. Y también existen exenciones. $600 UTM para los hijos, cónyuges y ascendientes. Hermanos y medios hermanos y los colaterales de tercer y cuarto grado, 60 UTM. Los de quinto y sexto no tienen exención. Eso quiere decir, supongamos que 600 UTM fueran 40 millones de pesos,
Si la asignación que le corresponde a Ariel son 45 millones de pesos, a los 45 le resto los 40 y va a quedar pagando con una base imponible de 5. ¿Ya? Existe esa exención. Y eso depende del grado de parentesco. Veamos cómo vamos a valorizar. Me voy a encontrar con bienes agrícolas y no agrícolas, ¿ya? Bienes raíces. Y tengo que ir a buscar el certificado de avalúo fiscal al semestre en que ocurrió el fallecimiento del causante. Excepcionalmente, si este bien lo adquirió hasta 3 años antes del fallecimiento, ahí tomó el valor de adquisición, si este fuera superior al avalúo fiscal. ¿Ya? Entonces, busquemos una propiedad cualquiera. Vamos a poner sobrevalúo. Pasaje Vera 2, Comuna de Viñana. Este es un número al azar. Digamos que la persona falleció en el 2021, en el segundo semestre. Entonces me dice que esta propiedad tiene un destino habitacional y su avalúo es de 56 millones. ¿Ya? Ojo con el avalúo, tienes que usar este. Y aquí dice claramente, para posesión efectiva, error común, sacan el avalúo para contribuciones. ¿Y qué pasa aquí? Avalúo total, avalúo exento, avalúo afecto. ¿Cuál es muy distinto? ¿Ya? Porque hay una parte afecta, pero afecta a contribuciones, impuesto territorial. Y que, si yo saco ese certificado, tiene que ser por el avalúo total. Los bienes raíces agrícolas tienen una particularidad. Solo está tasado el paño. No está tasada ninguna construcción ni urbanización que éste tenga. Tampoco están tasados los árboles, cultivos, las vaquitas, los chanchitos, que son inmuebles por adherencia, en este caso. Entonces, todo eso tiene que estar incorporado. Y ellos se llaman bienes excluidos del avalúo de un predio agrícola. Y tengo que tasarlo. ¿Cómo lo taso? Necesito un informe de un tasador. Después el servicio lo va a contrastar y si lo estima conveniente puede tasar. Bienes muebles debe corresponder al valor corriente en plaza. ¿Cuál sería el valor corriente en plaza, no sé, para un vehículo? ¿Valor comercial? Ya, ¿y cómo certifica ese valor comercial? El avalúo fiscal. Ahí voy a ir sacando el vehículo con el avalúo fiscal. Menaje. Se entiende que todos tienen algo de menaje. ¿Qué vamos a entender por menaje? Todos los bienes que tenga esa persona de uso personal. Una cama, televisor, un celular, un tablet, ropa,
zapatos. ¿Quién es la que tiene más zapatos aquí? Diario. ¿Ah? ¿Pero quién? La Tiare. Ya. Sí. Entonces, la colección de zapatos de la Tiare. ¿Ya? Las joyas de Anaís. ¿Ven? Todo eso tenemos que valorizarlo. Entonces, el contribuyente debe proporcionar un inventario. Pero aquí tiene una salida, si no quiere hacer el inventario. Puede acogerse una presunción de menaje. Y la presunción de menaje dice que es el 20% del avalúo fiscal del inmueble en donde vivía cuando falleció. Entonces la propiedad valía 120 millones, 24 millones va a ser su menaje. ¿Ya? Ahora, si esa persona residía en un hogar de ancianos, ahí se les perdona ya el menaje, porque ahí ya se entiende que no tienen nada, por si acaso. Profe, ¿Sí? ¿y cómo damos fe de que si yo hago el inventario, la valorización que yo considero en ese inventario es correcta? El servicio lo va a fiscalizar. Ya. Pero no van. No Pero, se debe, necesariamente. pero se debe presentar algún tipo Sí, de documentación que tenemos que acredite. hacer una declaración jurante, notario, Una indican el declaración. detalle. Claro. Efectos públicos, acciones y valores mobiliarios. Se deben registrar el valor promedio que estos hayan tenido durante los 6 meses anteriores al fallecimiento del causante. En caso que no hayan tenido cotización en el mercado bursátil en dicho periodo, la CMF actualmente realizará su valorización. Pero cuando esto no sea factible de realizar, que en realidad es lo que hacen todos los contribuyentes, ¿qué es lo que hacen? El valor corriente en plaza a la fecha de fallecimiento. Entonces, si tengo acciones en la TAM, ¿qué es lo que voy a sacar? El valor de cotización de las acciones de la TAM a la fecha de fallecimiento. ¿Cierto? Si tengo derechos sociales, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a valorizar la sociedad. ¿Y cómo la valorizo? Muy bien, pero el capital propio tributario. Determino el capital propio tributario y veo la participación que tengo. Porque eso es patrimonio de la empresa en términos tributarios. Y después, eso se va a la posesión efectiva. Depósitos, créditos y fondos previsionales. El valor del documento a la fecha de cierre. Ese certificado me lo da el banco. A veces me dan la cartola, algunos bancos, otros bancos me dan un certificado. La mayoría dan un certificado. Pero sí he visto cartolas. ¿Ya? Y ahí vamos a incluir ¿qué cosa? Depósitos a plazo, fondos mutuos, fondos previsionales. Voy a sacarlo de la AFP. Los fondos previsionales tienen una exención de 4.000 UF. ¿Qué quiere decir esto? Dijimos que los fondos previsionales son heredables. Y además, por 4.000 UF, ¿de cuánto estamos hablando? Hasta 144 millones, esos fondos de AFP no van a pagar impuestos. Ahora, una persona que tenga más de 144 millones en la AFP ya es poco común, ¿ya? Pero se puede dar. ¿Y esa persona? ¿Ah? 4.000 UF. Y esa persona va a tributar solo por lo que supere las 4.000 UF. Los vehículos ya los vimos. Y ahora vamos a determinar cómo funciona esto. Cuando tengo una herencia testada, yo voy a hacer esta tortita. Y esto se va a llamar
mitad legitimaria, que va a ir a mis herederos. Forzoso, los legítimos, ¿ya? Lo que vimos según las normas. Los legitimarios es el cónyuge y los hijos, por si acaso. ¿Ya? Si estoy en la hipótesis 3, en la hipótesis 4, ellos no son legitimarios. ¿Ya? Y ahí se distribuye de otra manera. Pero pensemos que tengo legitimarios. Si tengo legitimarios, ellos tienen que repartirse, de acuerdo a algunas normas que vamos a ver después, esta mitad. Adiel, ¿usted tiene más hermanos? Sí. ¿Ya? Entonces, tenemos también algo que se llama la cuarta de mejora. Entonces, la familia de Adiel ha llegado a la conclusión de que Adiel es un cachito, pero tenemos que mejorar. ¿Ya? Tenemos que ayudarlo de alguna manera. ¿Cómo lo vamos a ayudar? Le vamos a dejar algo que se llama cuarta de mejora. ¿Qué es la cuarta de mejora? Tomo a uno de los legitimarios, o a todos, los que yo quiera, y le puedo dar un poquito más. ¿Ya? Entonces, este 25% es, entre comillas, de libre disponibilidad, pero para mejorar a algún legitimario. Y después me queda un 25% restante de libre disposición. A ello lo puedo dejar a quien quiera. ¿Quién decide eso? El testador, la persona que está haciendo el testamento. Ah, ya. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si no tengo legitimarios? Si no tengo legitimarios, este 75% se va a repartir entre ellos. Y existe también la cuarta de libre disposición. Entonces yo también podría poner, acá reparto entre ellos, pero ojo, igual voy a considerar esta mitad, más este pedacito, que lo voy a repartir de conformidad a unas normas que vamos a ver en un ratito más. Consulta, ¿Sí? en caso de que, por ejemplo, estuviera la situación y fueran los herederos los que quisieran distribuir, ellos tienen que distribuir de acuerdo a una ley, un código o algo, o Sí. tienen que basarse en eso. No, tenemos una forma de distribución, ¿ya? Porque por eso decíamos, el reglamento tiene, o sea, el testamento tiene que respetar algunas normas, ¿ya? Que son las mismas de intestado. Y después, una vez que se accede a los bienes, por ejemplo en la intestada, yo accedo a un patrimonio en conjunto. Y después tengo que hacer lo que se llama la partición de la herencia, ¿ya? Eso ya viene después de la parte tributaria. Eso ya es la siguiente parte, cuando está todo lo tributario resuelto. Ya ustedes, los herederos, pudieron acceder a los bienes y después ustedes se los reparten. Y eso se llama partición de la herencia. Entonces acá ocurre lo mismo. Herencias intestadas. Y esta es la norma que voy a utilizar. Como decía, los hijos excluyen a los demás herederos, salvo que exista un cónyuge sobreviviente. Y en este caso también él va a ser un asignatario más. Si solo existen hijos, se van a dividir en partes iguales. Si existe un hijo y cónyuge, esto no lo tomen nota porque está en el material. Si existe un hijo y cónyuge, la asignación del hijo es igual a la del cónyuge. Pero si existe más de un hijo, pero menos de 7, más un cónyuge, el cónyuge recibe el doble de los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Si por ejemplo tengo 3 hijos más un cónyuge sobreviviente, la masa hereditaria yo la voy a dividir en 5. Y el cónyuge va a recibir 2/5 y cada hijo va a recibir 1/5. Y ahí se respeta. El cónyuge recibe el doble que lo que recibe un hijo. Si existen más de 7 hijos y cónyuge, al cónyuge se le asegura la cuarta parte, el 25%. Y el 75% restante se divide en partes iguales entre los hijos. Aquí vamos a necesitar tener presente algo. El régimen conyugal. ¿Por qué? Porque si estamos frente a una sociedad conyugal,
al fallecimiento se parte y se termina la sociedad conyugal. 50% para el cónyuge sobreviviente. ¿Y el otro 50%? A la herencia. Entonces, en el fondo, el cónyuge sobreviviente siempre tiene el 50% más lo que le llegue por este otro lado. Si tenemos separación de bienes, entonces ahí tenemos que ver a nombre de quién estaban los bienes. Si el bien estaba a nombre de nuestro causante, pongamos el 100% estaba a nombre del causante, entonces el 100%, ¿a dónde se va? Herencia. A la herencia. ¿Claro? Ya. Entonces, cuando yo parto esto, vamos a mirar el formulario. Estas las instrucciones para utilizarlo. Entonces, yo voy a decir, regla aplicada. Tengo hijos. ¿Tengo cónyuge? Sí. ¿Cuántos hijos? Dámosle 3, para que no te lo mismo. Entonces, vamos a poner que el primero va a ser el cónyuge, el segundo va a ser el hijo, y también tengo un hijo. ¿Se fijan que a nivel de formulario el cónyuge tiene el doble de cada hijo? Automáticamente se los va calculando. Y acá voy a ir colocando los bienes y voy a llegar a la masa hereditaria. ¿Qué necesito saber? La fecha de fallecimiento. ¿Ya? Y necesito saber cómo estaba, casado o en acuerdo de unión civil. ¿Ya? Régimen patrimonial. Y después es solamente completar aquí los valores, con los cuales yo valorizo y tener claro cuál es la regla que voy a aplicar. Hijo, ascendente, hermano, mi hermano colateral. Este formulario lo hice yo hace hartos años, sirve para que ustedes lo puedan ir calculando sin tener que andar llenando la mano. ¿Ya? Profe, en el formulario, disculpe, ¿en qué sección se registra si es sociedad conyugal o con separación de bienes? En un lado. Ah, no, eso no. No te lo pregunta, tú lo completas, después te lo van a fiscalizar. Ah, ya. El servicio de impuesto interno, después cuando tú llegas, te va a pedir el certificado de matrimonio. Ya, pero aquí yo no, o sea, se lo pregunto porque si por ejemplo fueran con separación de bienes, el cónyuge no recibiría el 34, sino que todos recibirían, No, no, sería no. herencia completa. No, es lo mismo, sigue la misma norma. Lo que pasa es que tal vez arriba no valdría 85, Ya. tal vez valdría 170. Ah, ya. O sea, es la valorización. Es solo la valorización lo que Ya, cambia, porque hacia perfecto. abajo siempre se va a distribuir de la misma manera, Ya. que es la norma de posesión efectiva. Ah, ¿Cómo? No entendí esa parte. ¿Para qué entonces hay separación de bienes si al final igual lo va a heredar? Y tú te casas por separación de bienes por ABC motivo. ¿ya te casaste? Ya. ¿Ya? O sea, conyugal. Cada uno ve los motivos. Pero los efectos en impuesto a la herencia es lo siguiente. Si estoy en sociedad conyugal, 50% la herencia, 50% el cónyuge sobreviviente. Pero si estoy en separación de bienes, el 100% de los bienes que estaban inscritos a nombre del causante entran a la herencia. Estamos viendo las normas. Si el causante no tiene hijos, ¿a quién le corresponde? A los ascendientes más el cónyuge. Si existe cónyuge y ascendientes, al cónyuge le corresponden 2/3
de la masa hereditaria. Y el tercio restante se divide entre los ascendentes más vivos más cercanos. Y si solo existe cónyuge y están fallecidos los ascendentes, entonces ahí el 100% queda en el cónyuge. Pero si no existe cónyuge y solo existen ascendentes, el 100% le corresponde a los ascendentes en partes iguales. No existiendo ninguno de los anteriores, los ascendentes son los hermanos y medios hermanos. El hermano recibe el doble que un medio hermano. Si solo existen hermanos, partes iguales para ellos. Si solo existen medio hermanos, partes iguales para ellos. Y después ya empiezo a bajar al tercer, cuarto, quinto o sexto grado de colateral. Si ya pasaron los 2 años de plazo, estoy fuera de plazo y empiezo a generar intereses. 1,5% por cada mes de atraso mensual. Más el reajuste. Pero como esto se paga en UTM, va reajustado con la UTM. Y si yo en vida hice donaciones, estas también tienen que colisionarse con el tema de impuesto a la herencia. No significa que me hacen pagar 2 veces. ¿Ya? Y aquí está la tasa. Están UTM de 0 a 960, un 1%. Hasta que más de 14.400 UTM. ¿Cuántos son 4.440 UTM por 65.000? Una casa hay un montón de 54 mil más. 65. 65. 65. ¿Por cuál valor? 14.440. 938.600 mil. Más de eso, pagamos 25%. Ahora también existen recargos. ¿Por qué? Existe un recargo, ¿a quién? A los hermanos, a los medios hermanos, tíos, sobrinos, nietos, primos. Colateral, segundo, tercero, cuarto grado, se recarga en un 20%. Colateral de quinto, sexto grado, se recarga en un 40%. ¿Qué quiere decir esto? Vamos al formulario para verlo. Bueno, aquí yo valorizo en pesos a la fecha de fallecimiento. Y esto se convierte con la UTM de la fecha de defunción. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular nuestra base imponible en UTM. Y le voy a restar la exención. Llego a mi base imponible, calculo mi impuesto, y después ese impuesto puede ser que haya que aplicarle un recargo. Me hacen unos cambios acá. Vamos a poner que tengo hermanos. Cantidad de medios, cantidad de hermanos, 4. ¿Ya? Y medios hermanos, 0. Entonces ahora todos estos de acá van a ser hermanos. Oiga, ¿y se puede decirlo? ¿El hermano le quiere dar a los medio hermanos más? ¿Se puede? Después ya vamos a llegar a eso. Porque si no me voy de pérdida. Entonces a cada hermano le tocaron 21.250.000. TM, le hago la exención, me da la base imponible, determino el impuesto y el 20% de recargo. ¿Los medio hermanos no reciben menos? ¿O no hay medio ¿No hay medio hermano? ¿Quieren poner un medio hermano? Sí, sí. Ya, pongamos un medio hermano. O una media cónyuge. Medio cónyuge. ¿Qué será eso? ¿Qué pasa? Medio hermano. Entonces el medio hermano recibe la mitad. ¿Viste? Así yo lo voy a ir determinando. Ya, hagamos un ejercicio ahora para ir soltando la mano.
¿Ya hicieron el pedido? No. ¿Hagan el pedido? Lo vamos. Ah, pero tenemos que ponernos de ¿Lo vamos acuerdo, profe. gestionando? Po. Sí, vayan gestionando. Pero deje ponerme Vamos a hacer un pausa. break para que hagan el pedido. Ya. Y después lo único que nos queda es ¿Cómo hacer era? ejercicios de esto. ¿Cómo era este kawin? Se me olvidó.